Hola, soy Virat Ramón y el día de hoy te voy a platicar sobre mis experiencias de vida, pero lo voy a hacer desde el principio de mi existencia. Las personas que me conocen y saben cómo ha sido mi vida, todas me han sugerido el escribir un libro. Para eso yo creo que debe de haber un estudio previo para poder tener la capacidad de hacer una excelente redacción, a lo cual no pretendo yo invertir tiempo en ello ya que no es mi línea y se me hace más sencillo el poderlo hacer por este medio y considero que podría llegar esta información a más personas. ¿Por qué deseo exponerme hasta cierto punto y evidenciar mi vida? Es porque quiero contribuir a que te pueda ayudar a tu despertar de conciencia. Quiero irte compartiendo la parte humana, la parte detrás de una sonrisa, la parte detrás de un trabajo arduo y previo para poder llegar hasta donde he llegado. Quiero que sepas que todos comenzamos desde abajo y que de alguna forma traemos traumas, situaciones y cosas adversas en nuestro pasado, pero que esa situaciones que hemos pasado atrás tenemos la capacidad de podernos transformar, a lo cual quiero compartir pues qué mejor que mi propia vida, mi propia experiencia y por todas las situaciones por las cuales he pasado. Pues voy a comenzar desde que estaba en el vientre de mi madre. No me acuerdo, pero ella comenta que cuando mi papá estaba a punto de llegar, ella ya sabía porque yo comenzaba a moverme mucho, como que me alegraba el que mi padre ya fuera a llegar a casa y ella era la forma en cómo sabía. En ese entonces pues no había teléfonos y bueno, sí había, pero era como muy poca gente la que podía tener este privilegio. Posteriormente, pues no había también la tecnología como para saber si iba a nacer un niño o una niña. Por lo tanto, a mí lo que hacían era, perdón, medir mi cabeza. Y pues resulta que yo tengo las medidas de una cabeza de un hombre. Así es que le afirmaban y le confirmaban a mi madre que yo iba a ser niño. Así es que como me movía demasiado, pues iba a ser o futbolista o ¿cómo se llama? Cualquier otro que fuera una actividad de mucho movimiento. Pues en la mente de mis padres estaba el que iban a tener un niño. Y oh, sorpresa y oh, decepción. Ellos dicen que estuvo bien, pero no lo creo. Lo dudo mucho. Lo sé porque lo sé con mis pacientes que traen anhelo de alguna sexo en especial, o niño o niña, y dicen, bueno, pues no era lo que quería, pero bienvenido, pero sí hay como ese desánimo. Entonces considero que también eso pasó con mis papás. Que en algún momento dijeron, era niña, pero pues bueno, ya está aquí, pues bienvenida y vamos a hacer lo mejor con ella. Yo fui una niña muy, muy enfermiza. Nací con megacolon, que quiere decir que tengo excesiva tripa para tan poquita mujer. Así fue como me explicó el doctor cuando me detectaron este problema. Entonces, pues bueno, tenían que estar constantemente con médicos, tenía burbujas en el estómago,
era como mucha molestia, pues de por sí un bebé es poco fácil, entonces pues imagínense con un bebé enfermizo, en donde pues no podían dormir bien, en donde pues siempre estaba llorando, en donde me la pasaba yo muy mal, en donde tenían que llevarme al médico constantemente, medicamentos, inyecciones, etcétera. Pues sí fue poco fácil para ellos. Y pues bueno, poco a poco con dedicación de mi madre, pues ya fui sanando, entre comillas, o por lo menos estando un poco mejor, hasta que llegué a ser, pues digamos que un poco más normal y saludable. En algún momento es lo que platica mi mamá. Más adelante te vas a ir dando cuenta de, wow, todo lo que pasa a raíz de ir comprendiendo el por qué, para qué y cómo sucedieron las cosas. Bueno, ella platica que de alguna forma mi papá no me quería del todo y que en algún momento yo probablemente sentía esa situación o ese rechazo de él hacia mí. Él ya salía de trabajo y un día agarré el cepillo para bolear y antes de que saliera pues le fui a bolear los zapatos, tendría como 2 años y cachito, y que fue que me cargó y que de alguna forma como que conectó conmigo. Y pues se supone que de ahí ya me comenzó a querer, dice mi mamá. Y bueno, llegaron a los 3 años. Y ahora sí, a partir de los 3 años, tengo toda la conciencia, todo el recuerdo, olores, sabores, colores, todo, absolutamente todo recuerdo con mucha precisión. Tengo muy grabado conversaciones, expresiones, todo. Ahí sí ya comencé a tener un despertar muy consciente de incluso mis sensaciones. Cuando llegamos, vivíamos en un departamento, nos llevaron a una casa en donde ya íbamos a vivir ahí. Mi papá compró, pues después de un departamento, una casa que sí estaba grande. Pues para mí se me hacía como una mansión, genial. Recuerdo la sensación de la alfombra, pues nosotros no teníamos alfombra. El estar ahí, me quedé ahí dormida. El estar como disfrutando de la alfombra, su olor. Y pues bueno, ahí mi conciencia, entre comillas, me ayudó y no, ya que fui, valga la redundancia, demasiado consciente de todo lo que pasaba a mi alrededor, como pasaba, puesto que ya sabía distinguir absolutamente todo. De las experiencias más bonitas que pude haber pasado fue mi etapa del kinder, ya que mi primo vivió esa temporada conmigo. Mi hermana y yo como que tenemos mucha diferencia en cuestión de personalidad y carácter, y pues aparte de que pues ya en edad pues sí era un poco más grande, entonces pues no compaginábamos con los juegos, y pues siempre ella quería jugar que al esclavo y a la princesa. Obviamente a mí me tocaba ser el esclavo, pero cuando llegó mi primo pues éramos compatibles en absolutamente todo. Yo me tuve que adaptar un poquito más a la cuestión de niños, jugar con carritos, adaptarme más a sus juegos, pero valía la pena porque jugaba conmigo, que eso era lo importante. Aquí es donde comienza ya las situaciones bastante fuertes y cruciales en mi vida, en donde comienza a manifestarse mi personalidad. En una ocasión, en el kinder, cuando salimos del receso, a mi primo lo quitaron de unos juegos, y pues yo llegué bien envalentonada a golpear a los niños que le habían quitado de los juegos para que pues le respetaran. Siempre fui la defensora y la que estuve de alguna forma envalentonada. Era una cosita de miniatura de niña. Bueno, no estoy muy alta, pero en ese entonces estaba micro, y aún así le entraba a todo lo que fuera defender al desvalido. En esta
época, pues tú ves como normal todo lo que hay a tu alrededor y ves como normal los pleitos, los problemas y las situaciones que pasan en casa. Para esto había mucha violencia, violencia en la casa, en donde mis padres se peleaban y pues comenzaban más bien las situaciones como fuertes. Pero aquí todavía pues vemos como ley a mamá y a papá y que pues se hacen las cosas porque lo dicen ellos y como lo dicen ellos y te callas porque son los papás y así tiene que ser y así lo comienzas a hacer y además lo tienes que aceptar. ¿Por qué? Porque imagínate quién te alimenta, quién te da, quién te ayuda a subsistir más que ellos. Entonces, aunque yo veía muchas cosas que no eran buenas, que no eran lógicas, que no me parecían justas, no podía decirlas porque me iba muy mal, nos pegaban. Y aparte de eso, no podíamos emitir ningún juicio porque la ley de tus padres era lo único que contaba. En una de las cosas tan incongruentes que hacen los adultos es que en una ocasión mi mamá me pegó. Bueno, mi mamá pegaba por todo, pero fue como más fuerte porque habíamos jugado, vinieron mis primos y en ese jugar rompieron un mueblecito, una prima, entonces yo sabía que si le decía en ese momento pues iba a acabar el juego, nos iban a regañar, nos iban a pegar y pues total que decidí ocultarlo en ese momento, se me ocurrió poner como una basecita para disimular y pues se me olvidó avisar y ya cuando mi madre descubre que estaba roto ese mueble, pues me pegó por no decir. Y le dije pues que no había sido yo, entonces pues me pegó por no decir que quién había sido en el momento y luego le expliqué que pues de todos modos no quería yo dejar de jugar y pues me pegó porque no lo dije en el momento y tenía que ser en ese tiempo forma de haberlo yo haberle avisado. Y pues me castigó por una semana no salir con mis amigos. Esa misma tarde llega una comadre de mi madre, estaban ahí platicando y llegan mis amigos a tocar la puerta que si no iba a salir a jugar. Y de repente me grita mi madre, ¿te están hablando? ¿Vas a salir? Y yo bien enojada bajé y le dije, tú me pegaste. Tú me castigaste por una semana. Ahora sales y les dices que estoy castigada y que no puedo salir. Me di la media vuelta y me subí. No me golpeó porque había visitas. Y eso sí, mi madre no podía quedar mal enfrente de nadie. Cosas de ese índole. En algún momento también en la iglesia, mi mamá, ve a saludar al padre y ve a saludar al padre y vete a sentar ahí con los niños y ve a saludar al padre. Y a mí no me gustaba porque yo a los niños los veía como niños y yo me sentía muy adulta en mi forma de comportarme y de ser. Entonces ella, pues insistiéndome, llegó un momento en donde le dije, si tantas ganas tienes de ir a saludar al padre, ¿por qué no vas tú? Habrían de ver la que se armó. Se puso a llorar, mi papá me regañó, que esa no era la forma de contestarle a mi mamá. Mi mamá llore, dramatizando que su hija le había contestado, su hija de 3 años le había contestado de esa forma. Y bueno, te hacen sentirte miserable, como si realmente hubieras hecho algo malo cuando realmente solamente estás expresando tus sentimientos y lo que ves. Y en otra de las ocasiones estábamos mi hermana y yo jugando arriba. A mí me daban mucho miedo las palomitas y una se me puso en la ropa, entonces yo bien horrorizada comencé a gritar. Mi hermana se puso a burlarse de mí. Era muy tremenda mi hermana conmigo y
Y bueno, yo bajé corriendo, llorando, pero era por lo de la paloma. Mi papá no investigaba qué había pasado, sino simplemente paz, 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 golpearme. Y al golpearme, mis amigos estaban ahí en la puerta justamente para pedir que si íbamos a salir a jugar. En ese momento tierra trágame, imagínate que te peguen enfrente de tus amigos. Es lo peor que te puede haber pasado. Que te peguen injustamente sin saber lo que estaba pasando. Otro trauma. Y encima que te castiguen por algo que de alguna forma te espantaste. Entonces no tienes derecho a espantarte, no tienes derecho a llorar, no tienes derecho a protestar y no tienes derecho más que a callarte y someterte. Situaciones como estas serán muy, muy repetitivas. Pero bueno, ¿a dónde voy con todo esto? Que esto sirva en donde los papás tengan la oportunidad y se den el permiso de entender que los niños tienen voz y voto, que los niños también sienten, que los niños también ven y que la mayor parte del tiempo a veces son más inteligentes que ni siquiera los adultos. Los adultos están embrutecidos, enlelados con sus problemas, con sus situaciones, con las cosas que de alguna forma sé que como responsabilidad tienen que sacar y se olvidan que alguna vez fueron niños, se olvidan la impotencia que hay detrás de no tener ni voz ni voto y que de alguna forma minimizamos el no poner atención a las criaturas cuando es la base de lo que vamos a hacer o deshacer cuando seamos grandes. Por hoy termino mi mini relato. Te invito a que te suscribas a mi canal, regálame un like y nos vemos en el siguiente video. Bendiciones.